Este es el episodio número 1 del equipo A Podcast y ya llegó el mes de junio, mes en el cual el deporte regresa y el equipo A nace. Además, se cumplen 50 años del mundial que cambió la historia del fútbol, México 1970. Bienvenidos a este primer episodio de El Equipo A, tu podcast deportivo más allá de informativo, bajo la conducción mía de Estefanía Álvarez. Y me emociona bastante este programa porque finalmente he podido hacer debutar este gran proyecto que tenía en mente desde hace un tiempo, el cual nace a partir de, esta complicadísima situación en la que nos ha metido este confinamiento mundial a causa del coronavirus. Pero he querido ver el lado positivo porque nace este grandioso podcast que es El Equipo A, el cual ustedes pueden disfrutar a través de las plataformas de iVoox y Spotify con audio. Y si quieres ver el video de este podcast, ingresa a mi página de YouTube Estefanía Álvarez, donde publicaré todos los episodios de El Equipo A Podcast. Y bueno, en estos momentos de coronavirus, en estos momentos de pandemia, de confinamiento, en pocas palabras he creado este podcast con el objetivo de que sea mi salida ante toda esta crisis, por decirlo así. Esto es un proyecto completamente casero y de antemano les ofrezco disculpas por si acaso se cuela por acá en este podcast algún ruido de la calle o de mis vecinos. Porque les repito, esto es completamente casero. Y para quienes no me conocen, yo estudio comunicación social, me falta poco para graduarme, y ejerzo el periodismo deportivo desde el año 2017. Tenía alrededor de 18, casi 19 años en ese momento. Yo vengo de San Cristóbal, en Venezuela, en el estado Táchira, y actualmente vivo en Lima, la capital de Perú. Y bueno, ya que has sintonizado el equipo A Podcast, quiero invitarte a que te hagas parte de este equipo siguiéndonos a través de Spotify y también a través de iVoox, donde siempre estarán estos episodios. Y también que te suscribas a mi canal de YouTube, que es Estefanía Álvarez, donde no solamente estará este podcast, sino también estarán algunos segmentos especiales del mismo que poco a poco les voy a ir revelando, así como también algunos videos personales, ¿por qué no? Además, si deseas contribuir al crecimiento de este podcast, puedes ingresar a la plataforma de Patreon en patreon.com/, el equipo A. También te voy a dejar el link en la descripción de este podcast, donde también podrás brindar tu pequeño aporte para el crecimiento de este equipo, lo cual es una de las razones también principales del nacimiento del equipo A. Y bueno amigos, entrando en materia, ya llegó el mes de junio, ya estamos a mitad del 2020, de este accidentadísimo 2020, pero llegamos al mes número 6, al nivel 6, y definitivamente creo que es el mes de la esperanza, no solamente en el sentido laboral, en el sentido de ir volviendo un poco a la normalidad, sino también en el sentido del deporte. Porque después del éxito, yo lo califico así, el éxito que tuvo la Bundesliga al regresar con el torneo, las demás ligas europeas han decidido seguir su ejemplo. Y digo éxito de la Bundes porque el hecho de que no hayan aficionados no quiere decir que no haya sido un éxito. Realmente el hecho de que se haya podido continuar con el fútbol, con el deporte profesional y con un deporte que mueve tantas masas como lo es el fútbol, además de tanto dinero, porque esa es otra realidad también, el fútbol mueve muchísimo dinero, que este deporte haya podido continuar a pesar del confinamiento, a pesar de tantos protocolos de bioseguridad, a pesar de tantos, entre comillas, limitantes que se han tenido que implementar en todo esto, se ha podido seguir adelante con la liga, hemos podido ver partidazos de la Bundesliga y de ahora en adelante seguiremos viendo también partidazos de otras grandes ligas europeas. De hecho, ahorita estoy grabando en la fecha del 4 de junio. Ayer, 3 de junio, se reanudó la Primera Liga de Portugal. También todo salió bastante bien. Obviamente ninguna de estas ligas van a regresar con público, pero mientras se pueda practicar el deporte, mientras se puedan cumplir las fechas, mientras se pueda cumplir con el compromiso de este trabajo, porque recordemos que el deporte también es un trabajo, todo saldría de manera exitosa. Así fue con la Primera Liga de Portugal y la próxima semana vamos a tener el regreso de la Liga de las Estrellas, la Liga Española. El 11 de junio va a regresar la Liga de España, que muchos la catalogan como una de las mejores del planeta, estoy de acuerdo con ello. El primer partido, si no estoy mal, sería el Real Betis contra el Sevilla. Así que todos estaríamos muy pendientes, muy atentos
de cómo se va a desarrollar la Liga de España en un país en el cual hubo muchísimas complicaciones con todo esto del manejo de la pandemia del COVID-19. Así como también en Italia, en la cual veremos el balón rodar otra vez el próximo 20 de junio. Y la Serie A en este momento, recordemos que es una de las ligas que, al menos desde mi punto de vista, es más peleada. La Juventus, si bien va en la primera posición, yo creo que ahorita sí está un poquito lejos de seguir manteniendo su hegemonía que ha venido teniendo en los últimos 7 años, porque la Juventus de Turín solamente está a un punto de la Lazio, si no me equivoco. Está nada más a un punto de la Lazio, que es su escolta. También el Inter de Milán está bastante cerca. Yo creo que la liga italiana en los últimos años y sobre todo en esta temporada ha recuperado muchísimo una competitividad que había perdido en los últimos años, con la decaída estrepitosa del Milan, del Inter, hasta incluso el mismo Napoli, que no volvió a resurgir luego de campañas como de pronto 2011, 2012. Todo era Juventus en Italia, pero en esta temporada sí ha habido una grandísima diferencia. La Lazio ha venido generando un juego excelente, el Inter de Milán también, hasta el mismo Napoli también ha venido generando gran competencia en esta liga. De hecho, el actual goleador de la Serie A es Giro Immobile, que tiene 27 goles. Cristiano Ronaldo está en la segunda posición con 21 goles, pero sin duda alguna nos espera una Serie A en la cual absolutamente nada está definido. Cualquier cosa puede pasar en la Liga de Italia desde mi punto de vista, más allá de que la Juventus en este momento esté en la primera posición. Y también va a regresar la que yo considero es la mejor liga del mundo, que es la Premier League de Inglaterra. De hecho, era una de las ligas que más, digamos, especuló que iba a ser cancelada debido a que el puntero, que es el Liverpool, le llevaba una decena de puntos enorme a sus escoltas. 25 puntos de diferencia tiene el Liverpool del Manchester City. El Liverpool tiene 82 unidades, mientras que el Manchester City tiene 57. Es una diferencia abismal. De hecho, si el Liverpool gana 2 partidos, ya automáticamente sería campeón de la Premier League. Y de hecho creo que todavía faltan 9 fechas todavía en Inglaterra. Quedan un montón de partidos. Son 27 puntos todavía que quedan en disputa en la Premier League. Y el Liverpool, con tan solo ganar 2 partidos, ya será campeón. Luego de 30 años de sequía que ha tenido el equipo Red en el torneo doméstico. La Premier League estaría regresando entonces el 17 de junio. Pero hay una particularidad. Los partidos que vamos a ver el 17 de junio, que son nada menos que el Manchester City contra el Arsenal y el Aston Villa contra el Sheffield United, son partidos de la jornada 29, que son unos partidos que quedaron pendientes de esa jornada que se disputó en marzo, antes de que se declarara el confinamiento mundial. Veremos el Manchester City Arsenal, el Aston Villa contra el Sheffield United, y ahí todos los equipos de la Premier ya tendrán 29 partidos disputados. Y ese 17 de junio es miércoles, si no me equivoco. Y el fin de semana siguiente, es decir, entre las fechas del 20 de junio a la par de la Serie A, se estaría jugando la jornada número 30 de la Premier League. Y precisamente gracias a este primer paso que ha dado el fútbol como deporte profesional a nivel mundial, de regresar, de seguir protocolos de bioseguridad que en un principio para muchos eran súper riesgosos, que quizás iba a conllevar a una enorme cantidad de contagios de los jugadores, cosa que se ha visto. Han habido algunos países en los que se ha vuelto a entrenar y algunos jugadores han dado positivo, ¿no?, de este virus, pero no ha sido lo suficiente como para considerar que no se pueda disputar el fútbol. Y el mejor ejemplo ha sido la Bundesliga. Otras ligas europeas u otras ligas profesionales habían regresado a lo largo del tiempo. Habían algunas pocas que ni siquiera se habían detenido, pero cuando se trata de una de las ligas más importantes a nivel mundial y una de las más vistas, y que esta liga haya salido adelante, es un grandísimo ejemplo de que las demás también pueden. Y de hecho, gracias al ejemplo del fútbol, bendito sea el fútbol definitivamente, gracias al ejemplo del fútbol, otros deportes como la NBA, como las grandes ligas, el béisbol, también incluso el mismo tenis y hasta la Fórmula 1 ya han replanteado sus calendarios para poder volver entre junio y julio. De hecho, creo que las grandes ligas de béisbol van a regresar en la quincena de junio, si no estoy mal. Y ya para julio ya estará Fórmula 1, ya estará la NBA. Y de allí en adelante muchísimos más deportes regresarán.
Entonces, esto realmente es una excelente noticia en medio de tanto caos que ha generado este año 2020. Tal vez de la mitad de 2020 en adelante, hasta el final, en vez de malas noticias, tengamos buenas noticias, ¿no? Puede ser, ¿por qué no? Y ahora, amigos, en esta parte del equipo A vamos a realizar un cambio de banda para pasar a otro tema. Y es que en estas fechas, desde el 31 de mayo hasta el 21 de junio, se están cumpliendo 50 años del mundial que cambió la historia del fútbol, que fue el Mundial de México 1970. Y en este podcast, en el equipo A y en su programa debut, me encantaría poder recordar las cosas más destacadas de este mundial, porque a pesar de que obviamente no había nacido para ese mundial, la historia que nos dejó el mismo es súper impactante. No se imaginan cuánto influyó el Mundial de México 1970 con el fútbol de hoy o con los mundiales de hoy. Seguramente muchos de ustedes distinguen al Mundial de México 1970 como el primer mundial que fue transmitido a color por televisión. Pero este mundial fue muchísimo más que eso. A raíz de la gran comercialización que generó esto de que, wow, por fin vamos a ver un mundial a color, al comienzo de la década de los 70, y eso era la primera vez que un país de Norteamérica recibía la máxima cita mundialista. Esto conllevó también a muchísimas cosas nuevas. El Mundial de México 1970 fue la primera vez que Panini hizo su asombrosa aparición del Mundial de Barajitas de los Mundiales. Ese famoso álbum que a todos nos encanta coleccionar. De hecho, yo coleccioné yo solita el álbum de Sudáfrica 2010, el de Rusia 2018 también, incluso todavía lo tengo pendiente de terminarlo. Digámoslo así, algo que es parte de nuestra cultura como futboleros, en cada mundial, cada 4 años, se comenzó en el año 1970. Sería espectacular si alguna vez tengo o tienen también ustedes también la oportunidad de ver uno de esos álbumes. Debe ser espectacular ver ese álbum con la cara de Pelé, con la cara incluso Franz Beckenbauer, creo que estuvo en ese mundial siendo muy joven. Debe ser impactante, espectacular. Y no solamente eso, sino que también a raíz de que el mundial iba a ser televisado a color por primera vez, la marca de Adidas decidió lanzar por primera vez un balón pensando exclusivamente en el mundial, que fuese diseñado de manera especial por las exigencias que tenía esa cita mundialista. Este balón fue el Telstar, y si este nombre le suena conocido es porque el balón de Rusia 2018 llevaba el nombre de Telstar 18, que era una versión moderna de aquel balón de hace en aquel momento 48 años, hoy 50 años. Este Telstar era el famoso balón blanco de pecas negras, o como muchos lo conocemos, la pecosa. Estos hexágonos blancos con los pentágonos negros, que fue básicamente la base, o es hoy en día la base de la pelota de fútbol, que apenas vemos esta imagen y inmediatamente asociamos con que se trata del fútbol. Este balón fue creado por la marca de Adidas por primera vez, y a partir de allí Adidas fue creando los balones de los mundiales hasta el sol de hoy, o hasta Qatar, y de aquí en adelante por los siglos de los siglos, yo no sé. Pero a partir de México 1970 es que se crea este balón especial para los mundiales, y Adidas se queda como el digamos sponsor oficial del balón para los mundiales. Y en este mundial este balón de Telstar fue diseñado específicamente para que cuando los televidentes vieran los partidos pudieran distinguir el balón de la cancha, del engramado color verde, así como incluso también de los uniformes o de los tacos de los jugadores. Y funcionó perfectamente. De hecho, para los espectadores del mundial también fue creado este balón. El balón destacó tanto así que para muchos, incluso hasta para mí, a partir de México 1970, es que el balón adquiere el protagonismo que hoy tiene en el fútbol. Quizás muchos no se habían dado cuenta que obviamente gracias al balón es que se juega fútbol, pero nunca antes había sido tan protagonista un balón de fútbol como lo fue a partir de este mundial, y precisamente por su diseño. De hecho, creo que por aquí se alcanza a ver un baloncito que tengo de decoración, que es de cartulina, un regalo que le hice a Liap. Tiene el diseño del Telstar de 1970. Entonces era un balón básicamente así, y todo comenzó fue en este mundial. Este mundial de hecho fue el número 9 de todos los mundiales que conocemos.
Por supuesto, seguro ustedes recuerdan que en este mundial ganó Brasil, la Brasil de Pelé, que no solamente tenía a un grandioso Pelé que en ese momento se consagró como el rey del fútbol, sino también contaba con otros excelentes jugadores como su capitán, que era Carlos Alberto, ese defensa que anotó ese último golazo en la final ante Italia. También tenían a Jairzinho, que era, o mejor dicho, que fue el goleador de Brasil en ese mundial. También tenían a Gerson, tenían a Tostao, tenían a Ribeliño. Este equipo de Brasil, de hecho, por muchos es considerado el mejor equipo de Brasil de la historia, el del año 1970. Y si llegan a tener ustedes la oportunidad de ver los videos de ese mundial, se van a dar cuenta por qué. Era impresionante cómo jugaban estos futbolistas, cómo la hegemonía de Brasil, no digamos hegemonía, porque Brasil, bueno, luego gana en el año 94, gana en el 2002, pero cómo Brasil se convierte, mejor dicho, en una referencia directa de cómo se juega bien al fútbol, de manera bonita, de manera vistosa, este juego bonito, todo a partir de 1970. Y por Sudamérica, pues también se recuerdan las excelentes presentaciones de Uruguay, un excelente equipo de ese momento, Perú, que básicamente a partir del 70 nace esta generación de oro que tenía Teófilo Cubillas, que tenía a Pedro Perico León, que tenía a Héctor Chumpitaz, entre otros jugadores, que bueno, luego participaron en aquel Mundial del 78, una histórica participación, y en el Mundial de México 70 también hicieron lo suyo, una gran representación de Sudamérica por parte de Perú. Además, bueno, obvio, Brasil sale campeón, y por el resto de América, por supuesto, representó México, que era el anfitrión, y también El Salvador. ¿Y saben quién no estuvo en ese mundial? Argentina. Argentina no estuvo en México en 1970. Y no sé si ustedes antes se habían dado cuenta de eso. Yo en lo personal no lo había notado. No me había dado cuenta que Argentina no estuvo en México 70. Y creo que es porque este mundial fue tan correcto, tan excelente a nivel futbolístico, a nivel organizacional. En todo sentido fue un grandioso mundial que no se notaba la ausencia de un gran equipo de fútbol como lo era Argentina en ese momento, que no había ganado ningún mundial, pero no dejaba de ser un equipo referente, la albiceleste. Con todo respeto a la selección argentina, de pronto si algún argentino me esté viendo o escuchando, pero fue un grandioso mundial en el cual no se sintió la ausencia de Argentina. Y no por Argentina, sino porque el mundial en sí fue verdaderamente muy, muy bueno. Y entre los partidos que más destacaron, bueno, por supuesto, México debutó o comenzó este mundial el 31 de mayo de 1970, el domingo que pasó, se cumplieron 50 años de que el balón rodó por primera vez en el Estadio Azteca para esta cita mundialista, y México empató 0-0 con la Unión Soviética, pero aún así dejaron excelentes sensaciones en ese momento. De hecho, México clasificó a los cuartos de final, cayó estrepitosamente ante Italia 4-1, pero es que esa Italia era un equipo súper poderoso. En los cuartos de final hubo los cruces, o uno de los cruces más impactantes en la historia de los mundiales, no solamente porque Uruguay enfrentó a Brasil en lo que se convertiría en una especie de revancha del maracanazo del 1950, que ganó Brasil. Estas llaves de semifinales la ganó Brasil, obtuvo su revancha del maracanazo, sino que en la otra llave, que era Italia-Alemania, se jugó el partido del siglo. Si alguna vez ustedes habían escuchado ese término, fue precisamente por este partido en el que se enfrentaron Italia y Alemania por las semifinales en Ciudad de México, en el Estadio Azteca, en el Mundial de México 70. En este partido, por supuesto, Alemania pintaba como el mejor equipo del mundo en ese entonces porque eran los subcampeones del Mundial anterior, de Inglaterra 66, e Italia también pintaba como uno de los mejores del mundo. Entonces muchos decían que esta era como una especie de final adelantada, que quien ganase esta final se iba a llevar la Copa del Mundo. Al final no fue así, porque Italia cayó ante Brasil en la final, pero este partido dejó una de las mejores, o si no la mejor semifinal en la historia de los mundiales. ¿Por qué? En este partido, dentro del tiempo reglamentario, los 90 minutos, Alemania e Italia empataron a un gol. Y en la prórroga todo se definió con 5 goles, lo que se convierte en el único partido de los mundiales que en la prórroga se han anotado 5 goles. Si no me equivoco, comenzó ganando Alemania sí, que anota el 2-1, creo que fue Gerd Müller, que fue el goleador de ese mundial precisamente con 10 goles, ese histórico Gerd Müller. Luego Italia empata,
Luego Italia le da la vuelta, queda 3-2. Luego aparece otra vez Gerd Müller, 3-3. Y creo que 1 o 2 minutos después aparece el italiano, ya les voy a buscar el nombre del delantero italiano que hizo el gol de la victoria. Fue Gianni Rivera. Un minuto después de que Gerd Müller anotó el 3-3, Gianni Rivera aparece y anota el 4-3 para Alemania. Esas 100.000 personas que estaban en el Estadio Azteca, esas más de 100.000 personas, 102.000 personas hubo en ese partido, no podían creer lo que estaban viendo. Y realmente al ver la repetición, al ver los videos de esta prórroga, de este partido, es impresionante. Yo creo que si en la época contemporánea llegase a suceder un partido de semifinales de los mundiales así, eso sería una locura. Así lo fue en México en 1970. El Estadio Azteca, de hecho, tiene una placa sobre el partido del siglo, porque sin duda alguna lo fue. Y más allá de lo que pasó en la final, en la cual pues Italia perdió ante Brasil 4-1, este partido del siglo sigue siendo recordado por muchísimo tiempo. Y aún así, a pesar de que Italia haya perdido, Brasil definitivamente afianzó que era el mejor equipo del mundo y levantó la Copa Jules Rimet, el cual era la última vez que se utilizaba esta copa para los mundiales. 4 años después, en el 74, se utilizaría la Copa del Mundo que conocemos hoy. Pero en 1970, Carlos Alberto se convertiría en el último capitán que levantaría la Jules Rimet. Brasil se quedaría con esta copa para siempre, demostrando que son uno de los reyes del fútbol. Y actualmente lo siguen siendo, porque es el único país que tiene 5 copas del mundo en su haber. Entonces, bastante impactante todo lo que nos dejó el Mundial de México en 1970. También tuvieron una mascota muy simpática en este Mundial, que fue Juanito, que era un niño que tenía pues todo el uniforme de México y cargaba un sombrero gigante también, de esos muy característicos de México, que son súper anchos y que tienen una copa bastante alta. Y al frente del sombrero decía México 70. Y creo que más o menos recuerdo, digamos, la imagen de presentación del Mundial, que salía Juanito jugando con la pelota y atrás salía el logo de México 70 con colores y luces disco muy característico de la época. Cosa que también llamó muchísimo la atención en el momento, porque por primera vez lo veían a color. Además de todo eso, bueno, México se afianzó como un excelente anfitrión. Luego tuvo el Mundial del 86 y van a recibir el Mundial del 2026 también, junto con Canadá y Estados Unidos. Pero México se convertirá en el primer, o hasta el momento en el único país, en recibir 3 mundiales de fútbol. Y yo creo que no es para menos. De verdad, espectacular los recuerdos que dejó México en 1970, cómo marcó el fútbol. Déjenme acá en los comentarios, ¿ustedes creen que este fue el mundial que cambió el fútbol o la historia de los mundiales? Para mí lo es. Pero si tienen incluso más recuerdos del Mundial de México 1970, también lo pueden dejar en los comentarios. Y bueno, amigos, con esto llegamos al pitazo final del Equipo A Podcast y de verdad les agradezco muchísimo, muchísimo por su sintonía en este primer programa, que me enorgullece muchísimo, que me emociona bastante y espero que sea el comienzo de un gran proyecto como lo es el Equipo A Podcast. No olviden seguir a este equipo en Spotify, así como también en iVoox, y suscribirse en mi canal de YouTube, que es Estefanía Álvarez, para que puedan ver los episodios y muchísimo más acá en mi canal de YouTube. Suscríbanse y denle me gusta al video, así como también dejen sus comentarios. También recuerden ingresar a patreon.com/el equipo A. Les voy a dejar el link en las descripciones para que ustedes puedan obtener también mayor información sobre cómo pueden contribuir al crecimiento de este podcast, otra cosa por la cual les agradecería muchísimo, y ustedes también recibirán beneficios con los cuales ustedes van a poder descubrir a través de patreon.com/el equipo A, así que ingresen allí. Yo soy Estefanía Álvarez, en mi fanpage de Facebook me pueden encontrar como Estefanía Álvarez, también soy @EstefaniaAlvarezH en Twitter y en Instagram también. Por allí son todos bienvenidos. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Les mando un abrazo de gol para todos, así que hasta la próxima.